las validaciones de datos que tenemos que conocer es la validación de números decimales y de porcentajes. En este caso estamos agrupando estos dos tipos porque Excel no hace distinción entre ambos para la validación de datos ni para otros casos. Es decir, para Excel no existe algo llamado 20%, sino que el valor que realmente conoce como 20% es 0,2, que al fin es dividido el número 20 entre 100. Veamos algunos casos de reglas de validación de números decimales y porcentajes. Nos vamos a situar en la celda en la que supuestamente habría que escribir un porcentaje de bonificación para cada empleado, el cual debe registrarse en un intervalo del 1 al 10%. Y en nuestro caso queremos evitar que el valor introducido sea otro diferente al rango indicado. Por lo tanto, primero debemos seleccionar el rango, en nuestro caso, desde F6 hasta F16. Luego nos dirigimos a la ficha Datos, en el grupo Herramienta de datos, clic al comando o botón Validación de datos. Insistimos que previamente debe estar seleccionado el rango o celda antes de validar. Ahora, al hacer clic al comando, se abre el cuadro de diálogo de validación de datos. En la pestaña Configuración, en la sección Criterio de validación Permitir, hacer clic a la lista desplegable para poder elegir el tipo de validación, en este caso decimal. Ahora podemos ver que aparecen tres campos por debajo de Permitir. Y puesto que la regla que proponíamos en el ejercicio era de que el dato tenía que ser mayor o igual a 1%, pero menor al 10%, vamos a elegir desde el campo Datos la opción Entre. Ahora tenemos que ingresar el valor mínimo y el valor máximo. Tenemos dos opciones. Podemos introducirlo manualmente el valor, es decir, escribirlo en la casilla correspondiente, o en lugar de introducir un valor con límites de las validaciones, podemos utilizar referencias a otras celdas, cuyos datos funcionarán como valores límites de la validación. En este ejemplo utilizaré referencia a las celdas A19 como valor mínimo y A20 como el valor máximo para establecer los límites de la validación. Primero colocamos el cursor en la casilla de mínimo, a continuación clic a la celda que contiene el porcentaje mínimo de bonificación, que es la celda A19. Al hacer clic sobre la celda, podemos apreciar que automáticamente aparece la referencia en el cuadro de mínimo. Luego debemos convertir la celda en absoluta. Para ello presionamos la tecla de función F4. Ahora, clic a la siguiente casilla de máximo. Y realizamos lo mismo, hacer clic a la celda, pero en este caso ahora a la celda B20 que contiene el porcentaje máximo de bonificación. Al hacer clic nuevamente aparece la referencia a la celda B20 y luego lo convertimos a referencia absoluta presionando la tecla de función F4. Lo más interesante de utilizar referencias en las validaciones es que no nos encontraremos limitado a unos valores fijos, que si deseamos modificar, deberemos cambiar nuevamente en el cuadro de diálogo de validaciones. Ahora, los límites de validaciones se modifican cambiando el contenido de los datos en las celdas referenciadas. En este caso, de la celda A19 y A20, podríamos cambiar los porcentajes sin ningún problema y se actualizaría la validación. De igual forma, podemos utilizar nombres definidos como valores para establecer límites en validaciones. Tanto si utilizamos referencias como si usamos nombres para referenciar las celdas donde se encuentran los límites de las validaciones, no olvidemos de colocar el signo igual delante de la referencia o en el nombre de la celda o rango cuando deseamos escribirlo. A continuación, podemos configurar en la pestaña Mensaje de entrada el mensaje que aparecerá para los usuarios.
En el apartado título podemos escribir el título que deseamos que aparezca. En nuestro caso, introducir un porcentaje. Y en el cuerpo del mensaje, que es el mensaje de entrada, podemos escribir también el mensaje que deseamos. Por ejemplo, introducir o ingresar porcentaje entre el 1 al 10%. Luego también podemos configurar en la siguiente pestaña el mensaje de error. Como título podemos colocar error. El estilo que vamos a utilizar va a ser el de alto, que es el primero, que no va a permitir que ingresen otros valores que no sea el que se haya definido en el criterio de validación. Y mensaje de error podemos ingresar, debes ingresar en la celda un porcentaje del 1 al 10. Finalmente, clic al botón aceptar. Una vez realizados estos pasos en nuestra hoja de Excel, podrán aparecer los mensajes sobre las celdas que queremos que se completen correctamente. Podemos visualizar en este momento el mensaje de entrada. Si deseamos introducir en cualquiera de las celdas que hemos validado, va a aparecer el mensaje de entrada, como podemos ver, y al introducir un porcentaje que esté fuera del rango establecido, por ejemplo 20%, no nos va a permitir y va a salir el mensaje de error que hemos configurado. Nos muestra el mensaje cuando el dato introducido sea diferente a los valores establecidos según la validación realizada. Y de esta forma nosotros podemos validar los datos con el formato de números decimales y porcentajes. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.